Comenzamos nuevamente Marketing en Fácil, 10 de la mañana con 02 minutos en este Viña del Mar bastante frío, en el que estamos comenzando. Este y todos los lunes tenemos una cita con el emprendimiento. Comienza Marketing en Fácil con Giancarlo Barbagellata. Negocios, tendencias del futuro, economía y mercados. Sumérgete en 60 minutos de opinión, discusión, experiencias e historias con los principales actores que día a día salen a ganarle a la vida con sus emprendimientos. Llegó la hora de Marketing en Fácil en Viña FM. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Marketing en Fácil acá en la Viña FM 107.7. Saludamos a todos los que se empiezan a conectar con nosotros como todos los días miércoles 13 horas para otra dosis de conversación de lo que está pasando en Chile, ya sea con emprendedores o con gente que busca mover un poco la aguja hacia dónde va nuestro país, sobre todo en circunstancias que están pasando muchas cosas. Aprovechamos de saludar a todos los medios adheridos, por supuesto, el CDG Live, que está con nosotros desde siempre, el diario El Centro de la Séptima Región, San Pedro Conecta de la Octava Región, TV en Placilla de la Quinta Región, Radio Mágica Virtual de la Región Metropolitana, el medio Cero Anestesia a nivel nacional y, por supuesto, Click TV, que nos permite llegar a través de la señal del cable, a través de Mundo, a lo largo de todo Chile y obviamente nuestra casa matriz Viña FM, que salimos por la 107.7 para la quinta región. Así que saludado a todos los que nos permiten llegar a más plataformas, aparte de Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn también, que se transmite. Aprovechamos de presentar al invitado del día de hoy que está con nosotros, lo anunciamos la semana vía redes sociales, así que le damos la bienvenida. Está en vivo con nosotros por primera vez en la Viña FM, don Drazen Markusovich. Lo dije bien, ¿cierto? ¿Cómo estás, Drazen? Sí, súper bien. Muy bien, gracias. Y de verdad, gracias por la invitación a tu programa. Espero que podamos tener una excelente conversación. De todas maneras. Oye, estaba viendo ahí las cosas que tú estás haciendo y apareces como presidente o líder del Movimiento Libertad Ciudadana, para presentarnos un poquitito de qué se trata este movimiento, qué hacen, hace cuánto tiempo están y qué buscan. Sí, súper buena pregunta. Yo fundé este movimiento. Yo lo hice antes de que empezara la campaña del rechazo para el proceso constituyente anterior. Y yo supe que teníamos que trabajar, pero enfocados en la ciudadanía, no como un movimiento político, sino como un movimiento social. Así que creé este movimiento junto a otros jóvenes universitarios, tanto libertarios, de derecha, incluso jóvenes de centro. Ahora somos más de 1.000 personas, 1.000 adherentes que trabajamos en este movimiento. Hacemos obras de acciones sociales, charlas sobre política. Al final tenemos como propósito fortalecer la educación cívica, porque sabemos que solamente por medio de la educación a las personas, de verdad a la clase ciudadana, es como podemos potenciar la política a futuro. Así que ese es mi movimiento. Trabajamos de verdad con mucha juventud y nos ha ido excelente. En poco menos de un año ya somos más de 1.000 personas. Sí, no, buen número. Oye, y tú mencionaste algo de la universidad. ¿Tú fuiste presidente de alguna agrupación de estudiantes universitarios? ¿En qué universidad? ¿Desde allí viene el bichito un poco de incidir en la política? A ver, sí, fui dirigente del Centro Estudiantes de Derecho de mi universidad, la Universidad de Santiago, pero no empecé de ahí. Eso fue simplemente algo pasajero. Mi intención en política comenzó cuando fui candidato a diputado por el Partido Republicano. Yo fui candidato, pero sin militar, fue con cupo independiente. ¿Y eso fue el 2021? Sí. Para las elecciones presidenciales estaba Boric, Kast, Parisi. Y a pesar de no contar con financiamiento, de tener 24 años en ese momento,
saqué más de 1.500 votos. Así que pienso que fue una buena votación y debido a ese éxito decidí seguir en política y poder proyectar mis ideas en favor de la libertad y continuar con todo este proceso. Mira, o sea, 24 años ya fuiste candidato, probablemente de ese grupo de candidatos yo creo que tienes que haber sido entre los 3 o 4 más jóvenes Sí. que estuvo en la papeleta. Y si bien, yo me acuerdo cuando, no sé, yo quizás soy un poquito mayor que tú, pero me acuerdo de los 90, era todo un concepto de que lo graficó el Chino Río. El Chino Río patentó la frase no estoy ni ahí, no sé si se te suena o se te viene a la mente, pero cuando el Chino Río tenía 24, 25 años y llegaban los programas de política y le preguntaban, ¿qué opináis de esto? ¿Qué está pasando? No estoy ni ahí. Y representaba a muchos jóvenes el no estar ni ahí con la política. De hecho, cambiaban los programas, tenían poco rating de política y los jóvenes básicamente no se vinculaban y las votaciones iban muy pocos jóvenes a votar. Y después vino la generación del 2010 al 2020, la generación de los pingüinos, la generación de Boric y Camila Vallejo, y se politizó, pero en extremo, y prácticamente todos los jóvenes ya tenían opinión, y de hecho, en la elección del 2020, todos los que fuimos, y porque los adultos mayores no fueron en gran masa porque estaba el COVID, fueron los jóvenes los que llevaron un poco la batuta de la política y de los asuntos políticos en Chile. Hoy día ya pasó un poquitito eso, ya pasó el revuelo del estallido social y está en decadencia ese movimiento y todo lo que significó. Hoy día, ¿cómo ve a los jóvenes? ¿Están interesados en la política? ¿O vuelve esta generación del no estar ni ahí? Porque los procesos son dinámicos. Si uno se queda con el análisis de lo que pasó hace 4 años, ya es tarde. Yo creo que hay un cambio generacional y los jóvenes ahora están tomando un rol mucho más protagónico en la política. Y no solamente en la política, sino también en los aspectos sociales, de organizaciones. Y se ve mucho y por eso hay un gobierno juvenil. Pero me preocupa que los jóvenes estén tan interesados en políticas y ideologías de izquierda. Ideologías ni siquiera de una izquierda democrática o una izquierda liberal, sino de una izquierda dura. Y eso tiene que ver con la pérdida de la batalla cultural que se dio en estos últimos 30 años. Y yo soy un convencido de que en Chile en estos últimos 30 años hubo adoctrinamiento en parte de los colegios, lo he visto en las universidades, en mi propia universidad, con este tipo de ideas más socialistas que van cautivando a los jóvenes a poder participar de manera en la política, pero al final eso causa un caos a futuro y a largo plazo. Yo pienso que esto es peligroso, muy peligroso. Y yo creo que hay que comprender que en Chile se destruyó la base del progreso por seguir un discurso igualitarista. Y hago varios diagnósticos sobre las causas, pero me gustaría comenzar por el más importante y lo que realmente nos tiene sumidos en este caos político del que hablé anteriormente, y es esta derrota de la batalla cultural, porque hoy en Chile se piensa que es posible lograr una especie de utopía a través del Estado, y eso no es cierto. Obviamente que el Estado tiene una gran relevancia en la construcción de la estructura social, pero olvidamos que somos nosotros, somos las personas, los ciudadanos, los que tenemos el potencial y los verdaderos incentivos para poder salir adelante y hacer de esto un mejor país. Pero para conseguirlos necesitamos tener libertad. Y es por eso que me considero libertario, porque entiendo que la verdadera libertad es lo que nos permitirá salir adelante. Sin embargo, el concepto de este principio y todo lo que implica se ve debilitado porque ni siquiera por la fuerza de los detractores, sino por la falta de defensores. Por eso pienso que los políticos jóvenes, como yo, tenemos que estar ahí, tenemos que dar la pelea y la lucha para defender estas ideas de la libertad y poder volver al progreso que tuvo Chile en estos últimos 30 años y salir adelante como país.
Bueno, progreso que ahora el presidente Boric en España dio a conocer como que los últimos 30 años fueron de grande avance, se contradice totalmente con su discurso los últimos 5 años y todo aquel que lo haya escuchado hablar, justamente el caballito de batalla fue porque lo hicieron tan mal, dennos las oportunidades a nosotros. ¿Sientes tú que Boric, al ser un presidente joven, aproximadamente 35 años, está echando a la borda a toda una generación? Y no me refiero solamente a la política, puede darse también en otra instancia, en una empresa, en una estructura de una fundación de las buenas, donde llegue alguien joven y diga, mira, ¿por qué no hacemos esto? Y con la experiencia de Boris, los de 40, los de 50 le digan, para, si esto no es así, te falta experiencia, te falta aprender esto. ¿Crees tú que se está debilitando la fuerza de los jóvenes por esta pésima experiencia? Mira, más allá de que la evaluación presidencial tenga un 30 y un 70 en contra, todos sabemos que hay mucho de cariño en esto. Si un cabro de 20 años le dio el voto, no va a querer reconocer que se equivocó, no va a querer decir, mira, la verdad no era el camino, sino que lo va a defender. Como son tercos a veces los jóvenes idealistas y se va a hacer así. No creo que baje de un 30% por muy mal que lo haga, pero eso no quiere decir que no lo haya hecho mal. Y todos más o menos saben, oponente y de su propio partido saben que el manejo no ha sido bueno, no solamente porque no ha logrado concretar prácticamente ninguna reforma, no le ha dado estabilidad al país, no ha crecido la inversión, subió el desempleo, la tasa de interés está altísima, eso está ahogando a la clase media, sino que porque finalmente muchas de esas ideas nunca van a prosperar y no se van a poder llevar a cabo nunca. Entonces, básicamente es generar promesas, llegar al poder y te das cuenta ahí, in situ, que no podías llevar a cabo todo aquello que prometiste, entonces la desilusión es muy grande. ¿Crees tú que están pagando todos los jóvenes por esta incursión política de la banda esta del Frente Amplio? Mira, obviamente causa un recelo en la sociedad que llegue un político joven después de todo este caos que ha causado el Frente Amplio, pero yo pienso que no tiene que ver con la edad, tiene que ver con las ideas que lleva a cabo tal persona. Porque yo puedo poner, por ejemplo, a alguien con mucha más experiencia, Telier, como presidente de Chile, y obviamente lo va a hacer igual de mal que Boric. Por eso no se trata solamente de la edad o de la experiencia que tenga una persona en la política o en su ámbito profesional, sino que tiene que ver con las ideas y también con la convicción que tiene una persona en política. Y yo siempre he pensado que los políticos responden en cierta medida a la moda del momento. Y la moda después del estallido social fue refundar Chile, que no son 30 pesos, son 30 años, que en Chile se violaban los derechos humanos sistemáticamente, y también hablar mucho, utilizar ya de manera desmedida el tema de los derechos sociales. Entonces, yo creo que los políticos sabían que eso no era correcto. Me refiero a la derecha, al oficialismo que en ese tiempo estaba gobernando con Piñera y Chile Vamos, y se doblegaron frente a estos ataques del Frente Amplio y el Partido Comunista y utilizaron esa debilidad astutamente y se hicieron del poder jugando con las ilusiones de la ciudadanía. Y pondré un ejemplo muy bueno, que yo sé que muchos lo han visto. No sé si has visto un video de cuando aparece Boric, Jackson, incluso Catalina Pérez en una manifestación aquí en Santiago, No más cantando abuso. no más abuso, ese mismo. Y esos mismos que cantaban ahora están en el gobierno cometiendo mucho más abusos que cualquiera de los últimos 30 años, y eso es en gran parte culpa de los que no tuvieron la convicción de defender principios y de atacar esa especie de populismo de unos jóvenes que tenían, como dije, ideas incorrectas. Pero no tiene que ver con la edad, tiene que ver con las ideas y la manera en cómo eso se lleva a cabo. Sí, evidentemente que puedes poner a la persona con más experiencia, pero con idea equivocada y no va a funcionar. Pero también hay un tema de quizá el cargo. No sé cómo evalúas tú, el otro día lo conversaba con un par de conocidos de que quizá 35 años para el cargo presidencial pudiese quedarse corto
no solo por un tema de juventud, experiencia, sino que por un tema de que quizá sobre 40 años es probable que la persona ya tenga algunas experiencias mínimas como para gobernar un país, porque fíjate que si tú vas a una empresa mediana, que es una estructura donde hay un objetivo, donde hay funcionarios, trabajadores, pagar impuestos, la carga es un poco pesada. Tú estás a cargo de una dirección, de un control, tienes que manejar equipo. Y claro, alguien de 30, 35 años puede que le falte timing, experiencia con seres humanos, porque la vas formando en el camino. Ya una empresa grande, gigante, no, es difícil te vas a encontrar con un CEO de muy poquita edad, salvo estos casos emblemáticos norteamericanos donde el CEO es muy joven y él es el que la creó, pero estamos hablando de poquita empresa. Pero la presidencia de un país, ¿no crees tú que podría tener una altura de al menos 40 años por la envergadura que significa? Quizá como nunca habíamos tenido un presidente tan joven, no era tema, y obviamente todos los presidentes tenían 50, 60, hasta 70 años. En Estados Unidos han llegado a edades incluso mucho más altas, pero pareciese ser que 35 años parece ser muy poco para todo lo que involucra un país, para la responsabilidad. ¿Lo ves tú que podría ser una variable a manejar? Bueno, yo creo que esa decisión la debe tomar la ciudadanía. Yo tengo una opinión un tanto distinta y pongo como ejemplo a Nayib Bukele. Él, si no me equivoco, ahora tiene 41 años y lo ha hecho excelente. Entonces, como dije, lo que se necesita es tener, primero, ideas correctas, se necesita convicción y tener un buen equipo a su lado. Aquí no depende solamente de Boric, sino también depende, él lo maneja el Partido Comunista, lo maneja también eh, otras personas que, bueno, él responde a otros intereses, a eso me quiero referir, y no tiene ese liderazgo ni esa capacidad para poder gobernar un país, pero incluso si él tuviera 50, 60 años, tampoco lo vería capaz. Así que, como dije, no creo que se trate de una edad, se trata de tener convicción y tener la capacidad, liderazgo y una real convicción para poder luchar por lo que uno cree correcto. Eso no lo tiene Gabriel Boric. Y si lo tendrá otra persona en política, eso se tiene que ver, se puede notar incluso en campaña. Pero como dije, Nayib Bukele tiene 40 años y lo ha hecho de una manera extraordinaria. Pero él tiene las cosas claras, Gabriel Boric no. Sí, bueno, y también hay un claro ejemplo de que fue empresario, tuvo alguna empresa anteriormente, y ese bagaje, claro, está justo en el límite ahí y se nota ahí la diferencia, sobre todo por cómo lo habló su pueblo. Oye, Dresen, te quería llevar un poco a lo que viene acaba del el Partido Republicano, que es el predominante en esta nueva convención. Subió prácticamente 1.000 enmiendas al texto de los expertos. ¿Cómo está anticipando lo que viene de aquí a fin de año con la nueva votación? Porque los chilenos van a estar nuevamente solicitados en masa, 10, 11 millones de personas, a darle el dedito para arriba o dedito para abajo a esta nueva convención. ¿Crees tú que esto va decantando en un nuevo rechazo? Hoy día Axel Kaiser decía, ojo con José Antonio Kast, lo veo muy motivado con un apruebo, con una constitución armada al ritmo de los republicanos, pero no lo ve, él ve que va a ganar nuevamente el rechazo por cómo está el ambiente en la calle. ¿Cómo están percibiendo ustedes esto? Porque es clave lo que decías tú, pues la información, la formación ciudadana, pero no sé si en 4 o 5 meses vamos a tener a 10 millones de personas informadas, que lean, que sepan lo que es una constitución social de derecho y la diferencia con un Estado subsidiario. Son un tema un poquito más profundo que tienen que ir en la educación escolar para que cuando tú tengas 20, 25 años domines esos temas. De aquí a 4 meses eso no lo vamos a tener y probablemente la votación sea mucho más emocional, como han sido prácticamente todas las últimas elecciones en Chile. ¿Qué esperas tú para este plebiscito que viene rápidamente caminando y no nos vamos a dar ni cuenta y vamos a estar frente a la papeleta nuevamente los chilenos? Yo creo, bueno,
Yo para poder tomar una decisión tengo que leer primero el texto final, pero yo creo que se va a rechazar. En el proceso anterior, antes de que empezaran las encuestas, yo dije que en ese proceso iba a ganar el rechazo. Y ahora también digo lo mismo. Y no tiene que ver por un asunto de cómo va a quedar establecido en las normas jurídicas o los artículos del proyecto, sino que tiene que ver con un encanto social. La gente ya está aburrida de todos estos procesos constitucionales, ya no quiere incluso saber algo del tema. Hay mucha desinformación también. La gente ya no tiene este interés por saber de qué están hablando. Se están hablando sobre derechos sociales, se están hablando sobre el aborto, nada. La gente ya no le interesa y lo único que quieren es acabar con esto y poder enfocarse en lo que realmente importa, que son, por ejemplo, acabar con la corrupción, que ya no empiecen con este desvío de fondos fiscales a través de las fundaciones, que vuelva la inversión, que se bajen los impuestos, pero yo creo que se va a rechazar en diciembre y la opinión de Axel tiene mucha razón porque José Antonio Caz ve que tiene una gran convocatoria, porque obviamente tiene una gran ventaja dentro del Consejo Constitucional, pero esa ventaja fue una respuesta a la mala gestión de Gabriel Boric. Entonces, cuando una persona lo hace tan mal, me refiero a gobernando un país, la ciudadanía va a ir en favor de la oposición a ese gobierno. Y la mayor oposición a Gabriel Boric era el Partido Republicano. Fue casi una forma de castigo frente a su gobierno. Pero ese castigo no significa que le da una ventaja absoluta al Partido Republicano. No sé si me voy a entender. Lo que quiero enfocarme es que José Antonio Caz tiene una gran confianza en algo que le puede ser muy perjudicial, porque si llama a rechazar el texto, significa que él hizo un mal trabajo dentro de la convención y su partido. En cambio, si llama a aprobar, se va a dar una voltereta porque él defendió muchísimo la constitución vigente. Entonces juega con ambos bandos y dentro de los votantes duros del Partido Republicano, no quieren aprobar, quieren rechazar. Entonces eso le va a pesar mucho a José Antonio de aquí a diciembre. Sí, y además, aunque el resultado haya sido extremadamente apabullante a favor de ello, sigue siendo un 30 y tanto por ciento, no me acuerdo, 32, 33%, y sigue habiendo un 70% que no votó por los republicanos, o sea, un 70% de los chilenos no es republicano, y eso también te da a entender de que no basta solamente eso para gobernar, va a tener que buscar alianzas, y yo concuerdo porque la izquierda, la extrema izquierda no quiere aprobar este texto porque va a sentir que es peor que la que tienen actualmente para ellos. La extrema derecha o el grupo patriota no quieren porque son de una sola línea, dijeron que no en un comienzo y vuelven a decir que no. La mitad de los republicanos, al menos está demostrando que no quiere aprobar esto, aunque hagan un mejor texto. La gente de centro, nosotros en el PDG hicimos un llamado, pero de auxilio, por favor, pregúntenle a la gente, hagamos un plebiscito de entrada para darle validez. No nos pescaron, hay más interés por votar en contra. Entonces, ¿de dónde me sale el 50% para que apruebe esto? No me da por ningún lado los números. No. Y el único que tengo la duda, que el otro día lo conversaba con una persona más de izquierda, me decía, Boric va a llamar a votar a prueba. Y yo quedé como, chuck. ¿Y por qué? Me decía, porque Boric lo único que quiere es firmar un papelito donde él sea el quien escribió la nueva constitución. Da lo mismo lo que diga la constitución, pero quiere firmar él el papelito. Y ahí yo tengo la duda, no sé si él va a llamar a votar a prueba cuando un texto sea tan contradictorio a su interés previo a ser electo. Entonces ahí también, así como está encerrado Cast, me parece que también está encerrado Boric. Si llama a rechazar, queda él sin el premio de firmar un documento histórico. Y si llama a aprobar, está llamando a aprobar los lineamientos contrarios a su ideología de base. Entonces, ahí vamos a tener un bonito desafío y la política no sé cómo lo va a solucionar. Cuando termina las elecciones siempre son todos ganadores y buscan darle la vuelta para no salir frente a los medios derrotados, pero alguien va a salir muy perjudicado
y yo coincido con eso. La gente evalúa mucho cómo lo está pasando. Hoy día hay cerca de 800.000 desempleados y no es tema. No hay nadie hablando del desempleo que tenemos en Chile, que si bien no es un número gigantesco, subió 2 o 3 puntos de lo que estuvimos acostumbrados décadas, o al menos una década anterior, o desde el año 90 en adelante, donde el desempleo siempre estuvo 6-7%, salvo un par de ocasiones, pero ya estamos entrando en el 8, el 9%, y evidentemente que eso preocupa porque hay un porcentaje de personas que siempre tuvo empleo y hoy día no le suena el teléfono, las vacantes de las empresas están reduciéndose, y a eso súmale la revolución tecnológica, que empresario que puede está tratando de reemplazar a la persona humana por algún software, por algún algoritmo, por algún programa, y es normal, es natural, porque evidentemente es más conveniente en el mediano y largo plazo. Así que ahí es un tema súper relevante que no veo que esté en la dinámica de la conversación política, de los programas, y hay un desempleo alto, y la ministra del Trabajo está todo el día hablando de la reforma de pensiones, que también te quiero llevar a ese tema, pero no se habla del desempleo. Y la mejor forma de redistribución social es el empleo. Es que tú ganes tus propios recursos con tu propio sudor, que tú seas digno de recibir lo que tú trabajaste y no simplemente estar esperando un nuevo bono, un nuevo beneficio, que claro, te calma el hambre, te calma la ansiedad de no tener recursos, pero no es sustentable en el tiempo. Ningún país se hizo rico por regalarle el pan a las personas. Entonces, ahí hay una problemática que no está cubierta, y ahí aprovecho de pivotear para el nuevo tema. Reforma de pensiones, ¿cómo estás viendo tú este debate que está en la actualidad? Complejo, porque ahora están hablando mucho sobre dos cosas, sobre la reforma de pensiones y sobre la reforma tributaria, que ahora le cambiaron el nombre a la reforma tributaria y quieren hacer un pacto fiscal, pero al final es lo mismo. Es lo mismo. Con respecto a la reforma de pensiones, yo fui muy crítico en el proceso constituyente anterior de que al final lo que ellos querían era que los fondos no fueran, que pudieran ser expropiables, que no fueran heredables, y al final que el Estado pudiera manejar todos esos fondos para hacer una especie de corralito como lo que pasó en Argentina. Y ahora pienso que es muy peligroso dejarle al gobierno algo tan importante como son los fondos de los trabajadores, porque hay que respetar la propiedad privada y el mérito y el esfuerzo de cada persona. Eso no se lo pueden llevar políticos para después usarlo a su antojo, si incluso con los fondos que tenemos ahora desvían esos fondos a través de fundaciones, ¿qué va a pasar después con el fondo de nuestras pensiones? Pero yo he estudiado bastante este tema porque yo cuando fui candidato a diputado tuve bastantes propuestas con respecto a esto, y aquí tengo un apunte. Dale. Y yo he escuchado mucho incluso a las propuestas de Franco Parisi en su campaña, y había una que me gusta mucho, y es sobre la capitalización solidaria al nacimiento, que es un depósito a una cuenta de capitalización individual al nacer de 50 UF, y esto va generando utilidades a lo largo del tiempo, mientras la persona, este niño va creciendo, y llega con un monto de 27 a 30 millones cuando ya cumple la edad de 18 años. Entonces esta rentabilidad va creciendo con el tiempo, y cuando tú comienzas ya la vida laboral, ya tienes un monto bastante alto con el que puedes subir las pensiones a futuro. En vez de preocuparse de propuestas tan buenas como esta, el gobierno lo que quiere hacer es simplemente decir, no, hay que ayudar a las personas a subir impuestos, que necesitamos una reforma tributaria para poder financiar la PGU, pero esos son voladores de luces. Al final lo que quieren es simplemente llevar sus ideas socialistas a cabo y ocupar los recursos que son de todos nosotros, que salen de nuestros bolsillos, y que es bastante injusto porque al final eso no nos beneficia a nosotros, beneficia simplemente a la clase que está en el poder ahora. Y si nosotros no entendemos la clase de engaños que están utilizando, vamos a perder nosotros. Por eso es muy importante la educación financiera y la educación cívica. Sí, y agradezco mucho también tu labor
y la labor de Juanma al poder hablar sobre las pensiones y también sobre educación financiera. Lo que pasa es que si no hacemos conciencia de eso, Drazen, ellos pueden levantar estas banderas y la gente compra rápidamente porque no tiene los conocimientos, porque no estudió economía o porque no le gustan los números. Oye, si hay respuesta para todo, hay mucha gente que se cierra y no le gustan mucho los números, entonces cree al que habla simplemente más bonito. Y tú das en el clavo porque pasan los años. Esta es una propuesta del 2012. Imagínate, llevan 11, 12 años. Es una propuesta que probablemente nunca un político la vaya a levantar y tiene una respuesta súper concreta, porque soluciona el problema para siempre. Tiene un problema, eso sí, que demora muchos años. Probablemente demoraría 65 años, y por eso es que hay que tener esa visión de largo plazo. Demoraría 65 años en que veamos al primer beneficiado de esto de manera concreta. Los números se pueden ir elaborando porque depende cuánto uno pone al inicio, va a depender de la rentabilidad histórica. Pero el proyecto era básicamente, como en Chile tenemos una tasa de natalidad relativamente baja comparado con otros países. Hoy día los jóvenes no están teniendo 5 hijos a los 22 años, están retrasando esa edad a los 30, 35 y tienen uno o dos. No sería un gran desembolso económico para el gobierno depositar 1 o 2 o hasta 3 millones de pesos por hijo nacido, pero no al hijo, ni al papá, ni a una fundación, sino que a una cuenta de capitalización individual que rente durante los próximos 65 años. Y la idea de eso es que te dé al menos 1 millón de pesos, que obviamente 65 años eso va a estar reajustado por la UEF, por ende capaz que sea hasta 3 millones de pesos, pero llevémoslo al valor presente, lo que indicaría el monto, que te dé garantizada por el hecho de ser chileno, por tener un RUT, una pensión de 1 millón de pesos cuando tú cumplas los 65 años, y ese millón de pesos va a tener una cantidad de dinero acumulado tan impresionante solamente por el reajuste y por la valorización del interés compuesto. No lo hacen porque a nadie le interesa solucionar el problema. De esta forma, al no hacerlo, y no lo hacen hace 10 años, y no lo van a hacer hace 20 años, y no lo han hecho hace 30 años, no lo hacen para poder tener la excusa de tener otro tema de conversación y poder meterle la mano a los sueldos de los chilenos, porque cuando tú te apoderas del fondo de pensiones, te estás quedando con un porcentaje del sueldo de todos los trabajadores chilenos, y esa es una mercancía demasiado grande. Nosotros hablamos de una reforma tributaria, pongamos proporciones. Una reforma tributaria con suerte recauda 6.000, 7.000 millones de dólares, que es un monto altísimo, gigante, pero eso es lo que recauda, no es más que eso. Un fondo de pensiones, los que tenemos actualmente los chilenos, es cerca de 200.000 millones de dólares. 200.000 millones de dólares. El presupuesto anual de la nación son 83.000 millones de dólares. Bueno, esta caja acumuladora de ahorro de los chilenos es gigantesca. Entonces, por eso es que buscan la forma de cómo le metemos un poquito la mano. Pongámosle una palabra hermosa, ¿cierto? Solidaridad. A nombre de la solidaridad, ellos agarran la llave, meten la mano a estos fondos, la sacan y la empiezan a administrar. ¿Con qué excusa? De subirte la pensión. Evidentemente yo no te voy a sacar plata a ti para decirte que te la voy a robar, simplemente te digo, te voy a dar un regalito con tu propia plata. Pero eso ya sabemos que termina ahí, llega otro gobernante, llegan otros ministros y hacen cualquier cosa, falta plata, y ahí empiezan a ocupar los recursos, y eso es lo que uno tiene tanto miedo, porque pasó en Argentina, ha pasado en tantos países, y por eso es que más allá de todos los problemas que tiene la AFP, que tienen varios problemas, la plata no se ha perdido. Eso al menos todo el mundo lo tiene claro, y ahí están los fondos. Y aquellos que me van a decir, oye, pero es que el 2017 cayó el fondo y perdí 3 millones de pesos. Sí, vea el cuento completo, vea los últimos 30, 40 años, y 2/3 de los fondos acumulados de AFP son rentabilidad. Y solo 1/3 equivale al verdadero y real aporte de los chilenos en su mes a mes. Por ende, no es magia, es rentabilidad, interés compuesto. Y ahí viene lo que dices tú. Si yo digo esto y la gente no sabe lo que es interés compuesto, estoy hablando en chino, la gente no me hace caso y le terminan haciendo caso al que dice que le va a subir la pensión con su propia plata. Entonces,
ahí entramos en este círculo vicioso donde terminan ganando ellos. ¿Cómo hacemos para que haya educación financiera en los colegios? ¿Quién propone eso? Hoy día no es tema, el ministro de Educación, nada, o sea, jamás lo he escuchado una palabra de eso, de poder implementar. Yo sé que hay algunos colegios que lo hacen y profesores me mandan por interno, oye, yo lo hago, pero son hechos aislados, no es una política pública donde nosotros podamos decir, mira, salí de cuarto medio, sé lo que es el CAE, sé lo que es el interés compuesto, sé lo que es la rentabilidad, puedo diferenciar capital de corto plazo, capital de largo plazo, qué es lo que son las acciones, qué es lo que es una APB. No tienen idea. Hoy día, todos los días me mandan cotizaciones de crédito hipotecario y la gente no entiende cómo se lee un crédito hipotecario, cómo comparar un crédito de consumo con un crédito hipotecario. Los créditos de consumo son tasas mensuales, los créditos hipotecarios son tasas anuales. Todas esas cosas la gente no lo sabe y ahí te vas cayendo y te vas cayendo. Y ese es el problema. Al final damos vuelta en círculo. No sé si tiene una percepción similar a eso. No, que es igual a ti. Y al final, si la gente ignora estos conceptos, se dejan engañar por ideas, por ejemplo, de que un sistema de reparto sería una buena idea, o que el Estado va a darnos las soluciones como mágicamente, porque se dejan guiar mucho por la emocionalidad y no por la racionalidad. Yo creo que en el futuro hay que empezar a conversar de un proyecto de educación financiera para enseñanza media y también educación cívica, porque recordemos que la educación cívica se quitó en el gobierno de Eduardo Frei por el año 98, y también en el gobierno de Michelle Bachelet se quitó filosofía y también se quitó parte del programa de historia en enseñanza media. Entonces los jóvenes ya cada vez saben menos y así es más fácil utilizarlos para poder darles ideas que son emocionales. Son futuros votantes, es una especie de negocio futuro político. Es un mercado, si la gente entiende que el asistencialismo es el camino. Y a mí me ha pasado que me dicen, no, si votamos por un amarillo, un verde, un rojo, etcétera, y después nunca nos ayudó, nunca, es que entienden que la ayuda tiene que ser tangible, o sea, esperan que votan por un diputado y si el diputado no llegó con una mercadería, es un mal político. Y si ese tema de base no está involucrado en la mente de los ciudadanos, estamos mal. Porque después el político, por tratar de cumplir esa expectativa, que no es el mandato al que uno votó por esa persona, empieza a hacer cualquier cosa y claro, el que llega con más mercadería, el que llega con más, no sé, tomate, gana la elección. Y eso, de eso no se trata. ¿De dónde sacó el tomate? Además empiezan a hacer chanchullos para cumplir con esas expectativas que no son. A veces el mejor político no es el que te regala más cosas, sino que el que te permite que tú con tu propio sudor logres concretar tus sueños. Y ahí, si eso de base está mal, es muy difícil construir. Y yo siento que mucha gente cree que el político tiene que venir a regalarle cosas o que busque la fórmula de generar más cosas gratuitas para los ciudadanos. Y ahí viene la trampa. Todo aquello que es gratuito, alguien lo tiene que pagar. Si eso no lo repetimos una y otra vez, porque el profesor cobra. Si la educación, ¿por qué tiene esa limitante de que no puede ser gratuita versus, no sé, el oxígeno, que sí uno respira y efectivamente es gratis? Es porque el profesor cobra. ¿Y acaso, si tú tienes un hijo que es profesor, le digo a esa mamá que exige eso, ¿no estás de acuerdo con que tu hijo cobre por su trabajo, por sus horas laborales? Bueno, evidentemente cobra, el cuaderno tiene un valor, la luz, el agua, etcétera. Entonces, por eso tiene un valor económico y no es una discusión si nosotros somos malos o buenos de que debe ser o no gratuita. Y ahí pueden estar las becas, pueden haber ayudas para que nadie se quede fuera de esto, pero no diferenciar de lo que es un derecho social de un derecho económico, porque si eso tiene un valor económico, alguien lo tiene que pagar y la mala noticia es que ese alguien siempre termina siendo tú. Porque aunque le suban el impuesto a las empresas, que es como te engañan fácilmente, decir, bueno, se lo voy a subir al otro, no a ti, ese otro lo que hace automáticamente subir el precio de los productos y tú compras esos productos más caros simplemente. Y si no tienes un valor de crecimiento económico a la misma par de la inflación, te vas quedando cada vez más pobre. Pero es difícil de entender, es difícil, no es simple, no es tan básico y ahí se nos va la gente, gracias, se nos va la gente.
La gente termina yéndose por lo más simplecito, lo más rápido, y por eso es que todavía tenemos discusiones económicas. Si el otro día veía que estaban discutiendo si era bueno o no el crecimiento económico. O sea, estamos muy, muy mal en Chile si tenemos una discusión sobre si el crecimiento es bueno o es malo. País que crece, evidentemente sube los sueldos, crecen las oportunidades, desarrollo económico, y país que no crece se va al hoyo. Y si no tenemos esas discusiones, y si tenemos aún esas discusiones, estamos súper mal. Y ellos han logrado meter en la mente que el crecimiento económico no es bueno para todos, pese a que todos los números indican lo contrario. Entonces, ahí tenemos un tremendo desafío. Ojalá que la fundación de ustedes no se canse, porque es difícil, pues hay que darle tiempo, fin de semana, después del trabajo. A veces hay que poner recursos, sobre todo si no tienes de amigo a Giorgio Jackson. Entonces, ahí yo creo que es súper fundamental. ¿Ustedes tienen pensado el tema de ir a los colegios, formar un poquito más por ahí a las personas con educación cívica, o queda solamente fuera de eso? A mediano plazo sí lo vamos a hacer. Ahora vamos a comenzar con las universidades porque dentro de este movimiento nosotros nos vamos a derivar a movimientos universitarios para estar en la Universidad Mayor, en la Universidad de los Andes, en, en varias universidades y sacar jóvenes con buenas ideas que participen en política, que busquen cargos públicos y así empezar a dar esta batalla cultural de a poco. Va a ser un trabajo de hormiguita, pero que a largo plazo va a dar sus frutos. Entonces hay que cambiar esta cultura de los bonos, esta cultura de las transferencias para poder conseguir un voto a cambio de que mantengan el poder a cierto grupo eh, partidista, a cierto grupo ideológico, y empezar a darle las herramientas a las personas para que sean autosuficientes, para que las propias personas puedan conseguir y perseguir sus sueños, y no que tengan que depender de un tercero, en este caso del Estado, para que pueda proveerles ni siquiera lo que necesitan, simplemente algo mínimo para que esa persona siga dependiendo de ellos. Así que vamos a seguir trabajando por eso. Tengo total convicción y trabajo con gente que tiene esas mismas ideas. Y pienso que vamos a conseguir mucho éxito, como ya lo estamos teniendo, porque al final la gente se da cuenta de los hechos. La gente ve que ahora hay un mal gobierno y se da cuenta que lo único que nos puede sacar adelante es por medio de tener libertad, de defender la propiedad privada, y eso nos permite tener un mayor bienestar y poder conseguir lo que nosotros aspiramos en nuestra vida. Totalmente. Oye, nos quedan algunos minutillos de la entrevista. Cuéntanos, vi ahí algún posteo tuyo de algún interés en ser precandidato a alcalde por la comuna de Santiago. ¿Cómo va eso? ¿Cómo nace esa idea? Y vaya que necesita ayuda Santiago Centro. Está uno pasa por ahí y se ve la noche, debe ser súper peligroso, la basura, los ambulantes. ¿Cómo ve ese proyecto de llegar a la alcaldía de Santiago? Bueno, en lo personal yo creo muy posible que pueda ser candidato y después de ser candidato ganar la alcaldía. Y como dije al principio de esta conversación, lo que se necesita es tener buenas ideas y tener la convicción para llevarlas, para poder plantearlas y llevarlas a cabo en la acción. Ahora lo que se necesita en Santiago es tener mayor seguridad, porque yo he vivido más de 20 años en la comuna y antes Santiago no era así de peligroso, no era tan inseguro. Ahora, antes de asaltarte ya te acuchillan y incluso te pueden matar porque en tasa de homicidios doblamos a Puente Alto incluso. Ahora Santiago es la comuna más peligrosa de la región metropolitana. Necesitamos seguridad, necesitamos también inversión. Para poder sacar la comuna adelante, tenemos que trabajar de manera entrelazada entre seguridad, porque si no tengo seguridad, ¿cómo voy a poder permitir que las personas vengan a Santiago, que vayan al barrio Meix a comprar, siendo que si tú vas, hay lanzas, te roban, te amenazan, uno no puede ni siquiera pasar entre medio de tanto comercio ambulante? Y
También está la crisis de la migración, porque actualmente en Santiago uno cuando camina ve mucho más migrantes que incluso chilenos. Y no se trata de ver o de hacer parecer que es racismo, sino que tiene que ver con un control que debe existir por parte del Estado en las fronteras y de regularizar a quienes están actualmente en Santiago. Entonces, yo pienso que se puede ganar la alcaldía, pero hay que trabajar mucho en seguridad y en la inversión. Eso es lo que se necesita y obviamente hacer una auditoría a la Municipalidad de Santiago, porque con los casos de Sierra Bella, con los casos de desvío de fondos a través de programas eh, feministas, Irasi lo ha hecho horriblemente mal, así que tengo un programa, he estado conversando mucho con Franco Parisi para poder llevar a cabo mi precandidatura, porque yo voy a ir a primarias, voy a pelear eso con ideas y poder ayudar a las personas de Santiago, ayudar a los santiaguinos a que puedan amar su comuna de nuevo, a que se puedan sentir seguros, a que puedan caminar tranquilos por las calles, que eso hoy en día no pasa y es lamentable, es muy lamentable. No, de todas maneras, y no, pues mucho éxito con ese desafío. Yo sé que es complicado, es un municipio grande, pero lo que sí tengo claro es que Iracy Hasler va a salir del municipio porque los hechos que la acusan son gravísimos, ya más o menos fueron comprobados. Yo no entiendo cómo sigue en el cargo después de todo lo que se supo de Sierra Bella, que fue grotesco, evidenciado por todos los canales, y finalmente un hecho de corrupción tapa al otro y ahora todos están mirando para el otro lado, pero el de ella no quedó en nada esclarecido. Así que ojalá que lleguen nuevos aires de administración y ojalá que te vaya súper bien, que parte este camino. Yo sé que a veces suena como un desafío gigante, pero ella tampoco era la gran política antes y allí está, así que la trayectoria se va forjando en el camino, así que mucho éxito con eso ahí. Hay que ganar la primaria interna, después ganar seguramente alguna primaria de algún sector y después ganar la alcaldía, así que se viene un largo camino y es muy importante que partas desde ya. Así que mucho éxito, Drazen, y te quiero agradecer, se nos fue volando la hora aquí en Viña FM 107.7. Así que te dejo ahí las palabras al cierre finalmente para que les pueda hablar ahí a la audiencia. Tenemos más de 58 conectados, así que cuéntanos ahí en qué van a estar los próximos meses y cuáles son tus próximos pasos a seguir con tu movimiento. Junto a mi movimiento estamos analizando las enmiendas del Partido Republicano y todo lo que tiene que ver con el Consejo Constitucional para poder explicar en charlas y exposiciones en distintas comunas nuestra visión sobre lo que va a ser el texto final y vamos a invitar a aprobar o rechazar, pero sin imponer tampoco lo que deben votar las personas porque ellos deben tener su propia libertad. Ahora los invito a que me puedan seguir en mis redes sociales. Yo uso mucho Instagram, me pueden buscar como Drazen y mi segundo nombre, André, Drazen André, para que vean todos los trabajos que estamos realizando en el movimiento y también lo que hago de manera personal. Trabajo como asesor en diferentes partidos políticos, así que cuando existan invitaciones a eventos o, por ejemplo, lanzamientos de libros, yo lo publico ahí y así las personas que me pueden escribir están cordialmente invitadas y a participar y trabajar conmigo. Ahí estamos viendo el Instagram, Drazen André, @Drazen André, ahí lo pueden buscar. Ahí aparecen todas tus actividades, reuniones con diversos políticos. También ahí había visto varios comentarios que tiene esa característica de conversar con todos, de fotografiarte con todo, más allá de que no piensen como tú. Es algo que también hemos vivido nosotros en Bad Boys con los invitados que uno va llevando. Y no tiene ningún sentido que si uno piensa A, invite solamente a gente que piensa A, porque termina hablando siempre lo mismo. La gracia es confrontar ideas y nos ha pasado eso cuando llevamos algún invitado que no es de nuestro lado, todo el mundo nos dice que ustedes se cambiaron a ese lado. Si llevamos del otro lado, ustedes se cambiaron al otro lado. Y esa es la falta de madurez
cívica, de no entender que se tiene que conversar con el adversario y se le tienen que argumentar los fundamentos para que después la gente al ver eso diga, ah, tienen razón ellos, o ellos en el caso que tú tengas la convicción de tener la razón, así que, o acercarte un poquito más a la verdad, simplemente. Así que viene en ese punto y ahí está la página tuya para que te sigan ahí todos los que nos están viendo. Drazen André, todo junto ahí en Instagram, ahí tienes casi 70.000 seguidores, así que harto movimiento seguramente tienes en la red. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros acá en la Viña FM. Drazen, nos vemos hasta una próxima y mucho éxito con tus actividades. No, muchas gracias a ti. Seguimos conversando. Dale, cuídate, nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Nos despedimos acá en la Viña FM. Chau, chau.